Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Microsoft Word en su apartado de referencias, que nos ayuda a crear tablas de contenido, notas de pie, hacer investigaciones, citar y poner bibliografía, crear títulos y un índice. Primero vamos a hablar sobre las tablas de contenido. Las tablas de contenidos nos ayudan como un tipo de guía cuando vamos a hacer un documento donde nos especifica a dónde tenemos que dirigirnos para leer cierta información específica. Aquí podemos observar ya una tabla de contenido predeterminada que viene en el apartado de tabla de contenido. Hay tres tipos de tablas predeterminadas, pero también se puede hacer una tabla personalizada. Cuando se agrega un nuevo tipo de dato, podemos darle en actualizar tabla y la tabla actualizará ese dato por el que se ha agregado últimamente. Como vemos ahorita, podemos actualizar tabla, pero como no hay ningún contenido, se puede insertar desde la pestaña de referencias, dice. Pero como no hay nada para actualizar, no se lo hace. Ya, pasamos a las notas de pie. Se puede insertar una nota de pie, que es escribir una pequeña información muy relevante dentro de cualquier texto, como por ejemplo el nombre del autor, o también la fecha de publicación de algún libro o del texto que estemos realizando. También se puede en cada página insertar una nueva nota. Cuando ponemos insertar una nota al final, nos dará al final de lo que tengamos escrito, al final de texto, no al final de la hoja. Entonces igual podremos insertar lo que es información relevante del autor. Al mostrar notas, nos deja ver todo lo que esté dentro del documento, las notas que ya hemos insertado. Entonces podemos escoger entre ver el área de notas al pie o ver el área de notas al final. Ahorita lo vamos a poner al final y nos va a llevar hasta la última que hemos puesto, que es la que es al final de lo que ya hemos escrito. Si volvemos a poner ver el área de notas de pie, nos llevará a la última que está al final de cada hoja. Pasando con el apartado de investigación, si clicamos en búsqueda inteligente, nos abrirá un navegador que no nos suelta ningún resultado hasta que escojamos alguna palabra. Por ejemplo, norte. Entonces nos da resultados relacionados a la palabra norte, definiciones, qué significa norte, para un mayor detalle en caso de encontrar alguna palabra que sea muy difícil de comprender. En investigador nos ayuda con las citas, las fuentes y las imágenes. Si clicamos, igual nos abre un buscador donde nos da unas citas predeterminadas, o podemos buscar nuestro propio lugar de donde extraer las citas. Si ponemos Leonardo da Vinci, podemos escoger igual los temas que él tenga. Clicando y aquí nos aparecen las citas de los libros y nos aparece para poder insertarlas. Aquí le vamos a dar a crear y se va a insertar aquí la bibliografía o cita que hayamos escogido del libro, en este caso El desnudo de Clark. Entonces se pone la cita que es de la bibliografía, que es de Clark, El desnudo, recuperado el 27/11/2018. Pasando con el apartado de citas y bibliografías, nos sirve igual para insertar citas, como anteriormente nos da la herramienta de investigador. Para insertar una cita, acredita una fuente de información al citar del libro, artículo o otro material que proceda. Permite seleccionar de una lista de fuentes guardadas o agregar una nueva, y guardará a las citas del formato correspondiente al estilo seleccionado. Entonces aquí ya nos aparece que tenemos una cita, que es la que agregamos con investigador, pero podemos agregar una nueva. Y aquí tenemos que poner los datos que nos aparece del libro que querramos citar. Solo ponemos los datos que nos pide aquí, como el nombre del autor, el nombre del sitio web si es que posee,
el año de la publicación, el mes igualmente y el día, y una URL en caso de poseer, y automáticamente nos va a dar la cita, como vemos aquí. Igual, en la parte de administrar fuentes, organiza las fuentes citadas en el documento, permite editar y quitar fuentes, buscar nuevas fuentes o obtener una vista previa de cómo aparecerán las citas en el documento. Si ponemos administrar fuentes, nos van a aparecer todas las fuentes de citas y lo que tengamos dentro del documento. Como ven aquí, podemos pasar la de Mont Edward Biografías, podemos ir copiando. Ahorita ya está copiada, por ende no nos va a dejar volver a ponerla. Pero si la eliminamos y escogemos de acá y ponemos copiar, se agregará y aparecerá en nuestro documento. El estilo de las citas. Hay bastantes tipos de citas. La más utilizada, la cita APA. Entonces aquí solo es para escoger el tipo de citas que queremos utilizar. Y en bibliografía igual es para insertar bibliografía, lo mismo que nos hace investigador, pero de manera más detallada. Por ejemplo aquí, la última que se insertó se va a seguir insertando, las últimas insertadas. Para títulos, en el apartado de títulos siempre va a ser cuando estemos al inicio de un documento. Aquí en título escribimos el título de nuestra obra o de trabajo que querramos realizar. Por ejemplo, TICS en este caso. Queremos que sea como una ilustración y le damos a aceptar. Automáticamente nos va a ingresar el título de con el formato que nosotros escogimos. También podemos insertar una tabla de ilustraciones, como vemos a continuación, para poder escribir textos de manera más ordenada. Entonces aquí igual es como insertar una tabla de contenido, pero solo con los títulos que se hayan creado. También podemos actualizar la tabla en caso de que haya el dato para actualizarla. Por ejemplo, nos va a aparecer si actualizar solo los números de la página o actualizar toda la tabla. Y le damos a aceptar y se actualizará dependiendo de la información que haya tenido. En referencia cruzada, haga referencia a puntos específicos del documento, tales como encabezados, cifras o tablas. Si le damos clic, nos va a dar el tipo de elemento enumerado, referencia a número de párrafo. Lo podemos insertar como hipervínculo o incluir más adelante o más atrás. En este caso solo vamos en tipo, un título, que son el que hay de Brito, y vamos a agregarlo al número de título y vamos a poner insertar. Y se van a ir insertando acá las citas, en la parte superior, por donde esté el cursor para escribir. Como vemos, estamos en número de título, entonces se va a ir aplicando 0. Si ponemos texto del título, se va a insertar Brito. Y por último, el apartado de índice para marcar entradas. Si ponemos entrada, nos va a abrir el menú de marcar entrada. En entrada podemos escribir lo que necesitemos como entrada, ¿no? Entonces aquí Brito, y como subentrada Alan. Y solo le damos en marcar y nos va a resaltar lo que nosotros hicimos. En insertar índice, vamos a poder hacer lo mismo con diferente tipo de diseño. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar el formato a con viñetas. Entonces aquí ya nos aparece la vista preliminar de cómo va a salir lo que vayamos a poner como índice. Y solo le damos en aceptar y se va a crear un índice en el que nos va a especificar todo lo que contiene la página.